En esta oportunidad tenemos un invitado especial, quien nos hablará del tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se trata acerca de nuestro compañero Efraín Viveros, filigrana, de profesión educador, también dirigente nacional del Movimiento Nacional por la Constituyente Popular, dirigente de la Cumbre Internacional Antiimperialista Afrodescendiente y Africano, víctima de un atentado criminal en Cali en febrero de 1994, cofundador del Polo Democrático Alternativo, ex candidato al Senado de la lista unitaria del Frente Popular a Luchar, ex representante en Europa Occidental del Frente Popular, 1987-1989, cofundador de la Central Unitaria de Trabajadores CUT en el año 1986, ex miembro de la Comisión de Diálogo Nacional del Gobierno de Belisario Betancur Cuartas, año 1984-1985. Compañero, sea usted bienvenido a esta su radio revista educativa y cultural Pandora. Muy buenos días. Muy buenos días, compañera, compañeros de la mesa y amables escuchas. Aquí dispuesto a conversar con ustedes. Así es, compañero, pues vamos entrando en materia y empecemos contextualizándonos en este tema de la guerra entre Ucrania y Rusia, con un poco también de historia sobre la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Guerra Fría, y así también entender un poco el motivo de la guerra entre Rusia y Ucrania hoy por hoy. Compañero, ¿cómo empezó este conflicto y quién lo empezó? También sería la pregunta. Bueno, tú has dicho una cosa muy importante. ¿Qué intereses hay detrás de la guerra? ¿Qué motiva la guerra? Pues yo veo que los análisis están girando mucho en torno a cosas emotivas y puntuales, parciales, pero falta escudriñar qué hay detrás en materia económica y en materia de intereses sociales y de clase. Me refiero, desde el punto de vista de clase, ¿qué representan cada uno de los gobiernos? ¿A qué clase representa Joe Biden, que está liderando la Organización Tratado Atlántico Norte, OTAN? ¿Qué intereses de clase representa el presidente de Ucrania, Zelensky? ¿Qué interés de clase representa el presidente de Rusia, Putin? Ese tipo de preguntas no se habla, de eso no se habla. Y allí está el meollo del asunto, porque, como dice Clausewitz, la guerra es prolongación de la política por otros medios. Pero la política es el reflejo de unos intereses económicos y sociales de clases concretas. Por tanto, no es suficiente citar a Clausewitz, sino que primero hay que aclarar qué clase es la que produce la política. En estos casos, estos tres gobiernos producen política al servicio de monopolios, de intereses de propietarios de la tierra y del capital. No tenemos una situación de estar con un gobierno popular o de representación popular. O un gobierno democrático o alternativo frente al capital. Bien saben ustedes, compañeros y compañeras, que con la gestión de Gorbachov hacia finales de los años 80, cuando la llamada caída del muro de Berlín, lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fue disuelta. Y esa disolución de la URSS hizo que una serie de personajes que eran de la nomenclatura del Partido Comunista de la URSS empezaran a apoderarse, de hecho, de toda esa potencialidad y realidad económica, y aparecieron un poco de grupos de interés que monopolizaron la economía de lo que fue la URSS. Igualmente se rompió lo que era la unidad entre naciones y ha generado esa URSS. Luego Boris Yeltsin, luego entra Putin, que lleva alrededor de 20 años gobernando,
¿no? Siguen manejando esos intereses que están ligados incluso a cosas de tipo mafioso, como es hoy muy de moda en materia de los gobiernos que, dada la decadencia, las crisis, han ido incorporando a las economías lo ilegal. Y entonces no es solo en Colombia que tenemos estados narcoestados, sino que hay una serie de estados mafiosos ligados a toda clase de negocios ilícitos que no se reducen al tema de las drogas. Entonces tenemos ese diagnóstico ahí importante de cómo surge la Rusia de hoy. Porque esta Rusia de hoy no es resultado de una gestión de los zares. Eso de hablar de zares es un asunto anterior que corresponde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, porque la Revolución de Octubre puso fin a ese dominio. Entonces tampoco es cierto que Putin sea heredero o continuador de Stalin o de Lenin, porque precisamente él ha hecho un ejercicio político contrario al socialismo. Bien, yo creo que de Estados Unidos necesitamos hablar mucho, porque lo sufrimos a diario, lo venimos padeciendo como potencia, como poder que impone condiciones. El compañero que habló de economía al principio, habló de la OCDE, muy buena intervención. Me releva de tener que hablar mucho de Estados Unidos, ahí está retratado. Zelensky, el presidente de Ucrania, decidió ser un satélite, un aliado de Biden y la OTAN. ¿Pero qué es la OTAN? La OTAN es la Organización Transatlántico Norte, que surge de lo que llamaron el inicio de la Guerra Fría, o sea, el enfrentamiento que quedó planteado tenemos en Colombia, porque son bases militares yanquis. Entonces estas bases militares que dejaron los yanquis con estos acuerdos con la oligarquía colombiana son unas bases, cuidado, al servicio de la OTAN. Entonces, ¿quién es que tiene la política agresiva? Pues el que es imperialista. ¿Quién es que tiene la política agresiva? Pues quien explota a los pueblos, quien explota a los trabajadores. Entonces que entre el diablo y escoja, dicen por ahí, porque son agresivos tanto el presidente de Ucrania como es agresivo Putin, como es agresivo la OTAN y Biden. Porque algunos dicen que el agresivo no más fue tal o cual, no, ellos tienen una política agresiva. ¿Por qué es la política agresiva? Porque desde lo militar se debe actuar así para poder defender, mucho cuidado, los intereses de los monopolios que luchan de manera feroz por alcanzar dominio de mercados para poder tener una ley clave del capitalismo que es la cuota máxima de ganancia. Y este contexto es sumamente importante no perderlo de vista, porque esos intereses de clase
de los monopolios no son los mismos que los de las naciones. Una cosa es el imperialismo yanqui y otra cosa es el pueblo norteamericano. Cuidado con eso. Cuidado. Una cosa es el grupo de empresas y organizaciones monopólicas que hay en Rusia y otra cosa es el pueblo ruso. Pero las noticias de prensa nos hacen una mezcla donde teóricamente dan a entender que nación, pueblo, gobierno son lo mismo. Y eso teóricamente es falso. Y prácticamente es visible la diferencia. Entonces, como expresión de eso, tenemos manifestaciones en la misma Rusia contra la invasión de Ucrania. Es un hecho muy importante que no se muestra. Y por otro lado, ¿no? Rusia, ese ejército agresor, se ha encontrado en Ucrania con respuestas populares de rechazo a la invasión. Mientras que Putin pretende mostrarse como un benefactor que va a acabar con los grupos nazis, ¿no?, que hay en Ucrania. Entonces yo le pregunto a la audiencia, aquí tenemos el paramilitarismo en Colombia. Ese paramilitarismo liderado por el Centro Democrático, por Uribe Vélez y por los gobiernos que han pasado, por eso es paramilitar, o sea, al servicio del Estado, tienen inspiración fascista. Entonces los colombianos estaríamos de acuerdo que alguien nos invada a nombre de acabar con el paramilitarismo, por ejemplo. Eso sería admisible para cualquier colombiano sensato, para cualquier colombiana de formación democrática, que se invada Colombia a nombre de combatir el paramilitarismo. A mí desde pequeño, y ya bordeo los 70 años, me enseñaron que cuando llegaron los españoles a América, no llegaron a descubrirnos, sino a utilizar, a imponer, a conquistar. Esa invasión de los españoles me dijeron que había que rechazarla. Y por eso desde ahí aprendí, desde que me enseñaron historia, que todas las invasiones hay que rechazarlas. ¿Quién debe gobernar Venezuela? Dicen desde Washington. No, señor. No, señor Biden. No, señores del Partido Demócrata y Republicano. Los que deciden qué gobierno debe tener Venezuela son los venezolanos. Esa se llama injerencia, contraria a las normas internacionales y a los principios de buena relación y vecindad entre los pueblos. Este tipo de reflexión se rehúye en las noticias de prensa. El respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos, de las naciones, que incluye el que ellos son los que deciden qué tipo de sociedad, qué tipo de gobierno se da. Entonces, los Estados Unidos con la ley Helms-Burton tiene bloqueada la economía de Cuba. Tiene bloqueada la economía de Venezuela, declarándola peligro, declarándola terrorista. Esos mismos principios que me llevan a rechazar y que a ustedes también los llevan a rechazar el bloqueo a Cuba, la amenaza a Venezuela, esos mismos principios no pueden ser cambiados para analizar lo que pasa en Ucrania y entonces matizar el tema y bendecir pues la agresión a Ucrania, porque Ucrania está al servicio de la OTAN. Claro, es cierto, el presidente de Ucrania está al servicio de la OTAN. Pero entonces la bandera no es que invadan a Ucrania, la bandera es, creo, de las posturas democráticas antiimperialistas, es disuelvan la OTAN. No más OTAN.
No más pactos militares agresivos, que es el mismo pacto que atacó a Libia y que destruyó una serie de construcciones populares en Libia. La misma OTAN que atacó a Afganistán, que atacó a Irak, que atacó a Siria. La misma OTAN que bombardea al pueblo palestino. Esa es la que debe desaparecer. Debemos pedir también entonces que Colombia sea desafiliado de la OTAN. Y yo aspiro a que un gobierno alternativo, que parece ser lo va a tener Gustavo Petro, de las decisiones que tome sea sacar a Colombia de la OTAN. Eso sería una cosa de mucha trascendencia. Por otro lado, nosotros bien sabemos, amigos y amigas que me escuchan, que pues el mundo interconectado que vivimos desde que apareció la fase imperialista del capitalismo hace que todo lo que pasa en un lado repercuta en otros. Luego es cierto, lo que pasa entre Ucrania y Rusia rebota en Colombia, América Latina, por supuesto. Por supuesto que los Estados Unidos están aprovechando para atizar el conflicto Colombia-Venezuela, por ejemplo. Y anda por allí el perrito faldero, el pincher, que se llama Iván Duque, que es un pincher al servicio de Washington, haciendo hostigamientos a la delegación de Rusia en Colombia. Y hablan de 10, creo, radares que hay en la frontera. Destacaba el periódico El Colombiano hace como una semana, entre Colombia y Venezuela, pero no hablan de las bases militares que tienen la OTAN, por supuesto, ya por ser afiliado a la OTAN, los yanquis en Colombia. Entonces, en materia comercial y económica también trae unas repercusiones. Colombia, en virtud del modelo neoliberal y los tratados de libre comercio, tiene una compra de un poco de recursos que antes producíamos nosotros. Entiendo que dentro de los cereales que le compramos a Ucrania está el maíz, y un alto porcentaje, me excusan ahora no tengo la cifra exacta, un alto porcentaje de maíz que consumimos viene de Ucrania. Por supuesto que con la guerra el precio se va a disparar y se van a incrementar las dificultades que tenemos en materia de abastecimiento, que ha llevado no solamente a la carestía, sino al alto costo de la canasta familiar, que para algunos no es grave, dicen, como que si el problema del hambre de los pobres no fuera una cosa urgente. Bueno, entonces también nos genera unas tensiones en América Latina, porque yo no había mencionado de adrede a la China, porque resulta que la China está atrás y secunda a Rusia, porque en esa guerra no nos hablan de la ruta de la seda y la relación que tiene Rusia con la nueva ruta de la seda lanzada por la China. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Que hay un reflejo de esa disputa de mercados, porque la China y Rusia están esforzándose por hacer inversiones en América Latina. Y los gobiernos que han sido asediados por el ataque imperialista con el Fondo Monetario Internacional, con los bloqueos, maniobran tratando de lograr satisfacer necesidades de los pueblos, comerciando con Rusia y con China.